Bueno, en este ejercicio me dicen que a un depósito de agua que se encuentra a 210 metros por encima de la turbina, fíjense que la turbina está aquí, bueno, y por medio de esta tubería tengo este depósito aquí que alcanza 210 metros de elevación, ¿no? Se conecta a la tubería 1, la tubería 1 es esta que está aquí, de hierro recubierto, diámetro 3 pulgadas, longitud 75 metros. Se conecta por medio de una entrada achaflanada. Esta cuenta con un codo de 90 grados unido mediante bridas y otro codo largo de 90 grados, de radio largo, perdón, también unido mediante bridas, ¿sí? A esta tubería 1 se le conecta la tubería 2, que es esta de aquí, por medio de una expansión súbita, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos un cambio abrupto de dimensiones, ¿sí? Y la longitud de la tubería 2 antes de la turbina es de 7 metros, o sea, de aquí hasta aquí, 7 metros. Y después de la turbina hay 20 metros hasta el final, ¿sí? Me piden determinar cuál debe ser el diámetro que debe tener la tubería 2, ¿sí? Entonces, toda esta tubería debe tener un diámetro que no conozco. Lo que me piden es que, bueno, también ese diámetro sabiendo que la turbina logra extraer del fluido 24,4 kilowatts, ¿sí? De potencia. Y me dicen que también, pues el gasto volumétrico se mantiene constante en 0,07 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Esto es el caudal. Entonces, yo tengo varias cosas de estas tuberías. Esta hierro dúctil, resulta que aquí hay que estar pendientes cuando con la que me pidan, porque por lo menos hierro dúctil está en tabla, ¿sí? Entonces aparece así en la tabla como de acero comercial, la que nosotros veíamos, entonces se las voy a poner por aquí, de paso de una vez les ponemos las propiedades. Entonces, aquí en estas tablas que yo ya les facilité a ustedes, por aquí fíjense que tenemos la de acero comercial, ya para poner esto en grande. Tenemos acero cédula 40, cédula 80, cobre tipo K y hierro dúctil, ¿listo? Entonces, cuando nosotros teníamos estas tablas, pues normalmente el diámetro que tomábamos era el diámetro interior y lo vamos a leer aquí. O sea que para la tubería 1, que me dice que es de 3 pulgadas, yo voy a tomar este diámetro, ¿sí? Específicamente este. De hecho, lo voy a poner ahí como en rojito subrayado, ¿sí? Y pues si quiero de una vez copio también el área. ¿Listo? Entonces, tengo para la tubería 1, diámetro de 84,3 milímetros, recuerden que esto hay que llevarlo a metros, y área de 5,85 por 10 a la menos 3, esta sí ya está en metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, tener presente ahí que vamos a trabajar con las tablas. ¿Qué otra cosa? De una vez yo puedo ahí determinar la rugosidad del material, ¿no? Entonces, voy a la tabla de rugosidades y busco dónde está mi hierro dúctil. Una es de recubierto y otra es de no recubierto. Entonces, dice que aquí está recubierto y aquí está no recubierto. Si ustedes la van a buscar aquí, creo que no está sino hierro galvanizado y forjado y fundido. ¿Listo? Entonces, normalmente yo siempre se las pongo así tal cual con el nombre que está en la tabla para que no haya confusiones. ¿Listo? Entonces, fíjense que la rugosidad aquí para la de la tubería 1 sería 1,2 por 10 a la menos 4 y la de la tubería 2 sería 2,4 por 10 a la menos 4, ¿no? Recuerden que esto tiene unidades de metros, ¿no? La rugosidad. Entonces, esa también, pues la voy a copiar de una vez. También por lo menos, ¿qué hago yo de una vez iniciando? Buscar cuáles son los coeficientes de resistencia de los accesorios que tengo. ¿Listo? Por eso es que les digo que usemos siempre estas tablas con las que yo les facilité, porque dependiendo del libro puede que cambien algunos valores, ¿listo? Entonces, por eso yo aquí les puse estas tablas que creo yo están bastante completas.
Entonces, vamos a empezar por el inicio de la tubería, que es la entrada. ¿Listo? La entrada a la tubería. Me decían que era achaflanada, ¿no? Entonces, achaflanada es este tipo de entrada, ¿sí? Esta es achaflanada. Y el coeficiente de resistencia que le corresponde es 0.25. Entonces, ya sé que la K de la entrada es 0.25. Voy a copiarla por aquí. Listo. Ahora, me dicen que tengo un codo de 90 grados bridado y un codo de radio largo, también de 90 grados en bridado. Entonces, esos valores, ¿dónde están? Están aquí, ¿listo? En esta otra tabla. Aquí nosotros tenemos codos, tenemos retornos, tenemos T's, uniones roscadas y válvulas, ¿listo? Entonces, flange es bridado, si quieren pónganle ahí el nombre. Flange es bridado o embrijado o unido mediante bridas. Y trade es roscado. ¿Listo? Porque a veces ustedes me preguntan la definición. ¿Listo? ¿Qué otra cosa por aquí de las tablas así a tener en cuenta? Una cosa aquí importante, no es lo mismo una válvula de globo, como esta que aparece aquí, que una válvula de bola, ¿no? Entonces yo a veces les digo una válvula de bola y ustedes me ponen la resistencia de la válvula de globo. Entonces tienen que estar pendientes de cuál es la que están leyendo. Gate significa puerta o compuerta, ¿no? Normalmente aparece como compuerta, más bien. ¿Listo? Válvula de ángulo, esto sí, pues de cheque, ¿sí? Bueno, las tesas las veremos más para cuando veamos paralelo. Por ahora, pues si vamos a ubicar los que tenemos, fíjense que me dicen que tengo un codo de 90 grados bridado, ¿no? Ese vendría siendo ¿cuál? De 90 grados bridado vendría siendo este. Y me dice que tengo otro codo también de 90 grados, pero de radio largo y bridado también. Entonces aquí está la radio largo, 90 grados, flange. Entonces este será mi coeficiente de resistencia. Uno es 0,3, el otro es 0,2. Voy a aprovechar que estoy aquí para leer el de la válvula. La válvula me dice que es de compuerta y está cerrada un cuarto. Entonces fíjense que aquí dice gate, un cuarto closed, ¿listo? Entonces el coeficiente de resistencia es 0.26, ¿listo? De aquí no tengo nada más, ¿no? Ahora, ¿qué me queda? Me queda hallar el de la expansión súbita, ¿listo? En este ejercicio en particular, no vamos todavía a poder determinar el de la expansión súbita, porque voy a mostrarles esa tabla. El de la expansión súbita no lo puedo determinar todavía porque si vamos a buscar nuestra expansión, fíjense. ¿Qué necesito yo? Necesito conocer la velocidad 1. La velocidad 1, ¿dónde está ubicada? Fíjense que está aquí, siempre en la zona de menor área, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a hallar la pérdida en esa parte, vamos a necesitar la K de la expansión por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y aquí la velocidad, nosotros siempre tomamos para esta velocidad la velocidad de la zona de menor área o la velocidad mayor, ¿listo? O sea, que esa velocidad vendría siendo la de la tubería 1, ¿no? Que la tubería 1 tiene menor diámetro que la tubería 2. Esa tubería 1, listo, yo la puedo conocer, la velocidad. Pero ¿qué pasa? Resulta que cuando yo voy a leer las tablas de las K, necesito conocer la relación de diámetros. Y no conozco el diámetro 2. Entonces no voy a saber aquí para cuál de estos valores voy a leer yo la K, ¿no? Entonces, la velocidad 1 yo la puedo determinar, no sé, suponiendo que me dé 0,6. Ya sé que va a estar por aquí, ¿no? Pero no conozco mi relación, ¿no? Entonces, si mi relación es de 1,8, mi K será de 0,51.
Si mi relación es de 3, mi K será de 0,83. Pero entonces, pues, no sé todavía cuál voy a tomar. Entonces, por eso es que este ejercicio cambia un poco con el que yo les envié el enlace de otro ejercicio que está aquí en el canal de YouTube, que es de hallar el diámetro, pero es una tubería, de hecho es una sola tubería y calcular ahí el diámetro es simplemente hacer un tanteo. Entonces aquí tengo más incógnitas. Y pues por eso les puse este ejercicio que está bastante completo, ¿no? Tiene varias incógnitas ahí. Entonces, voy a pasar, yo creo que ya tengo todo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Plantear de dónde a dónde voy a tomar mi ecuación, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles serían mis puntos a tomar? Voy a poner aquí el diagrama. Entonces, fíjense que por lo menos, bueno, uno podría decir un punto a tomar es este, sí, porque yo sé que hay la presión atmosférica, la presión va a ser la presión atmosférica y la velocidad, por lo que yo lo estoy vaciando aquí por medio de una tubería, puedo decir que es 0. Yo siempre les digo, no tomen este punto de aquí, justo a la entrada. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí hay una vena contracta, ¿no? Y ahí hay separación del fluido, por lo tanto ahí yo voy a tener que altas velocidades y bajas presiones. Entonces ustedes a veces se ponen a hacer manometría aquí y pues eso no es muy recomendable porque el fluido aquí cuando entra a la tubería no está estático, ¿no? Hay una especie de succión, no es válido hacer manometría. Y también pues ya entra ahí con cierta velocidad que no la voy a conocer. Y además fíjense que en este caso no me dicen la altura, ¿no? No sé a qué altura está aquí esta tubería. Entonces tampoco la voy a conocer. Entonces esos puntos así es mejor no tomarlos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que pues alguien también podría llegar y decir que va a tomar este otro punto de acá, ¿no? Justo donde hay el cambio de tubería. ¿Es un punto válido? Sí. Entonces voy a borrar este de acá, que este no nos sirve. Entonces, ¿qué pasa si tomamos ese punto de ahí? Fíjense que va a tener que establecer una ecuación de 1 a 2, o de A a B, como ustedes lo quieren llamar, y otra de 2 a 3 o de 2 a C, como ustedes lo quieran llamar. ¿Qué pasa ahí? Pues es un argumento válido, pero pues si se ponen a plantear dos ecuaciones, van a gastar más tiempo del parcial, que no es la idea, ¿no? La idea es poder resumir todo y verlo de la forma más simple posible, ¿no? Entonces, si ustedes quieren como para comprobar durante el estudio y eso que lo hagan con calma, pueden hacer eso de dividirlo, ¿no? Pero pues por practicidad es mejor plantear solamente dos puntos. ¿Listo? De 1 a 2 aquí. ¿Listo? Entonces ya de por sí, pues uno con la práctica va a ver que, bueno, solamente tiene que hallar aquí HDR. Bueno, de hecho HDR no lo tienen que hallar porque conoce la presión retirada y conoce el caudal, entonces ya ahí va a tener HDR, ¿no? Aquí conoce la presión, pero no conoce la velocidad. La altura que es 0, le va a quedar de incógnita el término de las pérdidas, que las puede ir calculando con los accesorios y la fricción, ¿no? Entonces, pues yo aquí puedo establecer de una vez una sola ecuación. Entonces vamos a ver cómo sería esa ecuación. Entonces aquí yo tengo, bueno, mi tubería, y aquí le puse los diámetros a la tubería 1, ¿sí? Bueno, el diámetro de la tabla, el área de la tabla, la rugosidad de la tabla,
Y lo mismo hice aquí para la tubería 2, hierro trino recubierto y su rugosidad. ¿Listo? De una vez yo aquí les puse a cada accesorio pues su K. ¿Listo? El coeficiente de resistencia que le corresponde. Y yo planteo aquí mi ecuación del punto 1, que está en la superficie libre, al punto 2. ¿Listo? Entonces, del punto 1 yo sé que la presión está a la atmósfera, ¿no? La altura 1 es 210, la velocidad 1 va a ser 0. La energía retirada, bueno, la puedo calcular por medio de la potencia retirada. Me quedaría incógnita conocer aquí las pérdidas. La presión 2 es la presión atmosférica. Z2, como yo puse mi nivel de referencia aquí, justo en el piso, pues Z2 va a ser 0. Y la velocidad 2, que no la conozco, ¿listo? Yo de aquí puedo despejar alguna de estas incógnitas y poner la ecuación en función de alguna que yo conozca, ¿no? Entonces, por lo menos, pues yo conozco el término de HR, voy a trabajar con HR. Entonces, pues si la paso para acá a sumar, todo lo que está aquí pasará de este lado a restar, ¿no? O sea que me queda Z1 menos HL de 1 a 2. Esta se me fue, menos velocidad 2. ¿Listo? La altura de Z2 es 0. Entonces, al realizar el despeje, fíjense que yo tengo aquí ya Z1 menos HL de 1 a 2 y me quedó solo la velocidad 2, ¿no? Que está del otro lado de la igualdad y lo pasé aquí a restar. Esto es igual a HR, ¿no? Y recordemos que esa HR yo la puedo conocer porque conozco la potencia retirada. La potencia retirada es igual a la energía retirada por el flujo en peso, ¿no? O sea que esto también será igual a potencia retirada entre flujo en peso. ¿Listo? Entonces ya con eso, pues, aunque aquí tenga algunas incógnitas, ya sé que todo eso debe ser igual a la energía retirada, ¿no? Porque de por sí eso es lo que me pide el ejercicio, determinar cuál es el diámetro, con el diámetro voy a conocer la velocidad, que debe tener la tubería para que se puedan extraer la cantidad de energía que me está pidiendo, y esa energía la voy a extraer bueno, por medio de esta HR, ¿listo? Entonces, voy a plantear, yo aquí podría primero hallar HR y eso, pero pues es bastante sencillo, ¿no? Simplemente es aquí hacer la división. Entonces, yo voy a plantear mejor las pérdidas de 1 a 2. ¿Listo? Para las pérdidas de 1 a 2, ¿qué necesito conocer yo? Primero, las pérdidas en la tubería 1 y sumarle las pérdidas de la tubería 2. Las pérdidas de la tubería 1, ¿cuáles son? Las pérdidas mayores, recuerden que mayores va con M mayúscula, y las pérdidas menores, ¿no? Que va con M minúscula. ¿Listo? Y lo mismo tengo para la tubería 2, ¿no? Yo aquí esto lo voy a ir explicando de a poquito, pero quizás ustedes ya cuando tengan la práctica, pues pueden simplemente decir que va a ser todas las mayores y todas las menores de una vez en una sola ecuación, pero yo pues se las voy a ir desglosando para que vayamos viendo de a poquito cómo es que se sacan, ¿no? Las pérdidas mayores, recordemos que dependen de la tubería, ¿no? Dependen de su rugosidad, de su longitud, ¿sí? Estas dependen más de la tubería, están localizadas a lo largo de la tubería. Por lo tanto, se hallan con la ecuación de Darcy, ¿no? La ecuación de Darcy, que es factor de fricción por longitud entre diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí, ¿qué notación les hago yo siempre? Tienen que estar pendientes de cuando vayan a hallar las pérdidas en la tubería 1, de tener cuidado de utilizar el factor de fricción para la tubería 1, la longitud 1, el diámetro 1, la velocidad de la tubería en 1, ¿sí? Porque a veces pues puede haber confusión, por lo menos en estos casos, cuando tenemos dos tuberías, ustedes a veces usan un solo factor de fricción para ambas.
y ya vamos a ver que pues no necesariamente es igual, pueden que sean parecidos, pero no necesariamente, ¿no? Igual pasa con las longitudes y las velocidades. Fíjense que la velocidad depende del caudal y del área, ¿no? ¿Qué pasa? A veces cuando está esta clase de ejercicios, ustedes dicen la velocidad 1 es 0. La velocidad 1 era 0, pero en el punto que nosotros planteamos en la superficie, ¿sí? Voy a ponerles por aquí la imagen. Aquí. Aquí nuestra velocidad es 0. Pero usted está hallando las pérdidas mayores en esta tubería, ¿sí? Entonces, en esta tubería, ¿qué pasa si hace la velocidad 0? Me va a decir que no hay pérdidas mayores. Y eso pues no es del todo cierto, porque sí hay pérdidas mayores debido a la fricción del fluido con la tubería, ¿no? Entonces, esa velocidad, de hecho por eso es que aquí yo le pongo velocidad de la tubería 1. ¿Por qué le pongo yo eso? Porque nosotros tenemos que hallar la velocidad que tiene el fluido aquí adentro. ¿Listo? Entonces, por eso le pongo velocidad de la tubería. No del punto 1, sino de la tubería 1. Porque por aquí, obviamente, el fluido lleva alguna velocidad, ¿no? Que no sé todavía cuál es, entonces tengo que hallarlo. Entonces, de hecho, ¿cómo hago para hallar esa velocidad? Por medio del caudal y el área. El área me la da la tabla, el caudal ya me lo daban, y esta velocidad de la tubería 1 corresponde a la zona de menor área, ¿no? Entonces, de hecho, esta tubería debería tener la mayor velocidad. Entonces, una forma de comprobar que yo esté haciendo los cálculos bien es que no debería darme una velocidad mayor en la tubería 2, ya que tiene un diámetro también mayor, ¿no? Y para que se cumpla la ecuación de continuidad, pues las velocidades en 2 deberían ser menores. ¿Listo? Entonces, listo, ya tengo aquí la velocidad 1, la longitud 1 la conozco, me dicen que es 75, el diámetro lo leí en las tablas. Me faltaría el factor de fricción. Ahora, ese factor de fricción, ¿de qué depende? ¿Alguien sabe de qué depende el factor de fricción? Nosotros para hallar factor de fricción, siempre, por lo menos yo siempre les digo, véanlo por el diagrama de Moody, ¿no? Que es como más fácil de ver. Nosotros necesitábamos Reynolds, diámetro y rugosidad, ¿sí? Entonces el factor de fricción es función de esos tres requerimientos, ¿listo? Entonces, el número de Reynolds, ¿yo cómo lo puedo conocer? El número de Reynolds nosotros sabemos que puede ser densidad por velocidad por diámetro entre viscosidad dinámica, o si yo tomo esa densidad y viscosidad dinámica como viscosidad cinemática, pues lo puedo simplificar, ¿no? Entonces voy a tomarlo de esa manera. Entonces el Reynolds me quedará como velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. ¿Listo? Esta viscosidad cinemática, la del agua, a temperatura ambiente, ¿sí? Aquí, igual que con todo lo que hemos tratado en la tubería 1, fíjense que yo hallo Reynolds en 1, ¿no? O sea, tubería 1. No va a ser el mismo Reynolds para 1 que para 2, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí de cuando hayan el Reynolds. La velocidad 1, recuerden que es la de la tubería 1, ¿no? No el 0. Y esta viscosidad cinemática yo la leo en las tablas. En las tablas... Entonces, por lo menos aquí en nuestra tabla esta de conversiones, ¿sí? Por aquí abajito en la segunda página aparece agua líquida. Aquí hay unos datos de viscosidad cinemática, ¿sí? No se ve muy bien. Bueno, yo usé esta, 1,004 por 10 a la menos 6. Aunque pareciera que dijera menos 5,
pero pues yo sé que es menos 6 porque aquí, en las propiedades del agua, a 20 grados, la viscosidad cinemática, bueno, ya no dice 0,04, sino 0,02, pero está a la menos 6, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos me sirve, si no hay mucho problema. O si quieren usar la densidad y la viscosidad, pues pueden hacerlo, ¿no? Lo que pasa, bueno, en el sistema inglés no hay tanto, en el sistema internacional no hay tanto problema, pero con el inglés hay que estar pendientes cuando vayamos a hacer Reynolds que se nos cancelen todas las unidades, ¿no? Recordemos que el Reynolds es adimensional. Entonces, por lo menos a veces cuando se toma en sistema inglés la densidad como libras sobre metro cúbico y toman la viscosidad como libras por segundo sobre pie cuadrado, perdón, la densidad como libras sobre pie cúbico, pie, y la viscosidad dinámica como libras por segundo sobre pie cuadrado, resulta que ahí cuando vayan a hacer las cancelaciones le va a quedar como que un pie sobre segundo cuadrado, le va a quedar sobrando. Entonces tienen que hacer ahí una transformación, transformar la densidad a sloops y transformar esta viscosidad también a sloops. Entonces hay que tener cuidado ahí y jugar con esas transformaciones en el caso del sistema inglés. ¿Listo? Pero en el internacional pues no hay mucho, no hay pierde, ¿no? Entonces, yo con esta viscosidad ya puedo hallar el número de Reynolds para la tubería 1, ¿listo? Entonces, hallando el número de Reynolds para la tubería 1, me quedó 1,0523 por 10 a la 6, ¿no? O sea, esto es casi 1.000.000, ¿no? Fíjense que es adimensional. Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Hay quienes ya tienen una ecuación que tiene el factor de fricción despejado, quienes lo hacen por diagrama de Moody, ¿sí? Pues eso ya depende de cada quien. Pero normalmente yo lo que recomiendo es que lo hagamos por la ecuación de Colebrook, porque la ecuación de Colebrook pues es la que tiene mayor precisión, ¿no? La ecuación de Colebrook es esta de aquí, ¿sí? Entonces fíjense que aquí, igual para cualquiera de las cosas que vayan a hacer, necesitan conocer la rugosidad, el diámetro y el número de Reynolds para poder despejar el factor de fricción, ¿listo? Vamos a ver cómo sería por lo menos si en el caso de que alguien decidiera usar el diagrama de Moody. Entonces, si alguien va a usar el diagrama de Moody, primero tiene que buscarlo. Entonces se los voy a enseñar a usar porque a veces para hacer algunas suposiciones nosotros necesitamos este diagrama. Entonces, aquí tenemos los valores de Reynolds y aquí tenemos rugosidad relativa a la menos 1, ¿no? Rugosidad relativa a la menos 1 quiere decir que es diámetro entre rugosidad. Hay algunos que tienen las tablas de rugosidad relativa, entonces aquí aparece rugosidad entre diámetro. Entonces estos números los tienen es como 0,3, 0,4, 0,00, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Ubicar nuestro número de Reynolds. Dijimos que era 1 por 10 a la 6, ¿no? Entonces, de hecho, va a estar aquí sobre esta línea. Yo sé que ahí están mis Reynolds. Ahora, ¿qué hago? Voy a unir ese número de Reynolds que tengo ahí con mi rugosidad relativa. Entonces, si nosotros dividimos el diámetro de la tubería 1 entre la rugosidad de la tubería 1, ¿cuánto nos da? El diámetro de la tubería 1 es 84.3 por 10 a la menos 3. Y si eso lo divido entre la rugosidad 1, que es 1.2 por 10 a la menos 4, me va a dar 702. Entonces, fíjense por qué es que se causa aquí este error con Moody. Porque fíjense que hay 500 y hay 750, ¿no? 702 no lo tengo. Entonces, pues ahí ya tengo que empezar a asumir más o menos en dónde va a estar ese 702. Yo voy a pegar aquí un poquito más a la de 750. Y aquí, pues dependiendo de qué tan derecho me vaya yo, voy a encontrarme con la línea del número de Reynolds en algún punto, ¿listo? Entonces aquí, en este caso, yo me encontré ahí. Entonces, ¿cómo hago ahora para leer el factor de fricción? Fíjense que el factor de fricción
aparece aquí a nuestra izquierda y estos son los valores. Entonces, para leerlo yo me voy de manera horizontal. ¿Listo? Entonces, de manera horizontal desde ese punto hasta donde está mi factor de fricción. Entonces, fíjense que, bueno, estaría más o menos aquí, ¿no? Entonces, si esto es 0,022, esto será 21, digo 0,2, esto será 21, 22, 23, 24 y 25. Entonces, aquí me está quedando más o menos en 0,022. ¿Listo? Y pues eso depende, como les digo, de dónde hayan trazado su línea. Algunas veces, bueno, con los otros grupos me ha dado 0,23, 0,21, dependiendo de cómo esté el pulso ahí, les va a variar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si lo hacen por el diagrama, por la ecuación de Colebrook? Si uno utiliza ahí, bueno, por lo menos yo siempre les digo, usen el solve de la calculadora, si tienen una calculadora que haga esas iteraciones, ¿sí? Entonces se les va a demorar quizás un poco, pero por lo menos yo lo hice con el solve y me dio 0,021. 21,6. ¿Listo? Entonces pues me da cercano al 0,22 que me daba en Moody, pero pues a veces, como les digo, a veces con los otros grupos cuando lo he hecho me ha dado 0,23, 0,24, pues dependiendo de cómo trace yo ahí la línea, ¿no? Entonces, mejor por una ecuación que yo sepa que tiene más o menos algo de exactitud, ¿listo? Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Yo ya conozco aquí mi factor de fricción, conozco la longitud, el diámetro, la velocidad, o sea que ya puedo calcular mis pérdidas mayores, ¿sí? Entonces voy a calcularlas. Aquí cuando realizo el cálculo de las pérdidas mayores, pues ya puse factor de fricción, longitud de la tubería 1, diámetro de la tubería 1, ¿cierto? Velocidad de la tubería 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿listo? Si quieren, rectifiquen ahí ese cálculo. Sí, ok. Entonces ya tengo lo que me corresponde a las pérdidas mayores. Ahora me quedan ya las pérdidas menores, ¿no? Entonces, para las pérdidas menores, ¿nosotros qué hacíamos? Tomar la K, o sea, el coeficiente de resistencia del accesorio y multiplicarlo por la velocidad al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Resulta que aquí yo tengo varias K, porque tengo varios accesorios, y todos esos accesorios van multiplicados por la velocidad 1. O sea que yo puedo agruparlos, ¿sí? Decir que voy a hacer una sumatoria de las K multiplicada por la velocidad de la tubería 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo sumar la resistencia de la entrada, la resistencia de los codos, la resistencia de la expansión y multiplicar todo eso por la velocidad de la tubería 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahora, las K ya las conozco, sí, pero ¿qué pasa ahí con la de la expansión? Me va a quedar como de incógnita, ¿no? Porque no puedo determinarla todavía. Listo, entonces, la K de la expansión todavía no la conozco. Pero pues no pasa nada, puedo sumar las demás. ¿Cómo me quedan la de las demás? Entonces, HL menor en 1 será, la de la entrada valía, ¿cuánto era? 0,25. Los codos valen 0,3 y 0,5. Digo, 0,3 y 0,2 son 0,5 y 0,25 son 0,75, ¿sí?
Entonces aquí tengo 0,75 por, bueno, la velocidad de la tubería en 1 sobre 2 veces la gravedad al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, más la K de la expansión por la velocidad de la tubería 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces aquí este término yo lo puedo conocer, es 0,75 por la velocidad, que es 12,5335 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, 9,81. Esto me va a dar 6. Me da 6,0049, pero lo voy a tomar como 6. Sí, de una vez. Entonces, HL menor en 1 es igual a 6 más la K de la expansión, que no la conozco porque necesito conocer los diámetros de ambas tuberías, sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? O sea que aquí las pérdidas mayores en 1, ¿cuántos serán? Vienen de sumar la mayor... No. Aquí. 153,8626 más 6 más la K de la expansión, ¿sí?, de la tubería 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces aquí me daría 26 más 6, 159. De la expansión por la velocidad de la tubería 1. Bueno, listo. Tengo las pérdidas para la tubería 1. Ahora, me falta establecer las pérdidas para la tubería 2, ¿no? Para la tubería 2 lo voy a hacer ya de manera más general, para no desglosarlo tanto, porque pues ya sabemos cómo se manejan las ecuaciones. Entonces, si yo voy a hallar las pérdidas de la tubería 2, ¿cierto?, que son mayores más menores, yo sé que las mayores son factor de fricción 2 por longitud 2 sobre diámetro 2, y esto va multiplicado por el término de velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿cierto? Pero a eso también yo le voy a sumar la K de la válvula, ¿cierto? Y la K de la válvula también va multiplicada por velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. O sea que yo todo esto lo puedo sacar aquí y multiplicarlo todo por la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿sí? Entonces fíjense que a medida que uno va ya conociendo las ecuaciones, y pues eso ya depende del estudio, va sabiendo más o menos cómo simplificar. ¿Listo? La K de la válvula la conozco, es 0,26, conozco la longitud, pero el resto no lo conozco. No puedo hallar factor de fricción porque este depende de Reynolds y diámetro, y no conozco diámetro, no conozco velocidad. Pero esta velocidad yo la puedo poner en función del diámetro, ¿cierto? Esta velocidad, ¿cómo va a ser? La velocidad 2 es igual al caudal entre el área, ¿no? Y caudal entre área es como pi cuartos del diámetro, entonces pongo el cuarto aquí, del diámetro 2 al cuadrado, ¿cierto? Pero yo necesito es velocidad al cuadrado. ¿Listo? Esta velocidad 2 al cuadrado viene siendo que 16 caudales al cuadrado sobre pi cuadrado por diámetro 2, y a este que está al cuadrado lo vuelvo a elevar al cuadrado, o sea, me queda a la 4. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo sustituya esto aquí? Pues se me va a simplificar. De hecho, yo de una vez lo simplifico ahí para... Entonces, el término de 2 veces de la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad
viene siendo dividir esto entre 2 veces la gravedad. O sea que aquí me va a quedar 8 veces el caudal al cuadrado sobre pi cuadrado por gravedad por diámetro a la 4. ¿Listo? Entonces fíjense que este término de aquí, al final yo lo puedo poner como, bueno, factor de fricción 2. La longitud 2 que la conozco, sé que es 27 el completa, el diámetro 2, más acá la válvula que es 0,26, y multiplicado por este término, y este término es 8 veces el caudal al cuadrado sobre pi cuadrado por gravedad por diámetro a la 4, diámetro 2, ¿no? Entonces fíjense que aquí me queda sin conocer el diámetro, ¿no? Tengo aquí el diámetro que no conozco, este factor de fricción que no conozco, y el caudal, bueno, el caudal sí lo conozco. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces resulta que yo tenía una ecuación por aquí arriba, voy a ponérselas, que era la que yo quería deducir, ¿no? Entonces voy a mostrarles la ecuación, era esta, ¿sí? HR lo conozco, Z1 lo conozco, y estas pérdidas que yo no conocía, ¿no? Fíjense que esta velocidad, de hecho, yo la puedo incluir porque es este mismo término, ¿no? Velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad es este término. Entonces voy a meter todo aquí en esta ecuación para ver cómo nos quedaría. Entonces vamos a sustituir todo en esta ecuación que teníamos por aquí. HR era igual a ¿qué? A la altura 1, que la conocemos, 210, menos las pérdidas de la tubería 1 y la tubería 2, ¿no? Esto dijimos que iba a ser ¿qué? H1, que H1 total viene siendo 159, 8626. Voy a ponerle aquí un paréntesis porque este menos está multiplicándome a todas las pérdidas, ¿no? Más la K de la expansión por la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Listo? Ah, bueno, pero no debe haber cerrado. Aquí también va restando, ¿qué cosa? Las pérdidas de la tubería 2. Y las pérdidas de la tubería 2, voy a ponerlas por aquí, eran F2 por longitud 2 entre diámetro 2, más la K de la expansión, de la válvula, perdón, que era 0,26, multiplicado por 8 veces el caudal al cuadrado, entre pi cuadrados por la gravedad, por diámetro 2 a la 4. Y esa pérdida en 1 es esto es pérdida en 2, y también le tengo que restar aquí este término, ¿no? Velocidad 2 al cuadrado, pero entonces voy a escribirlo así de esta manera. Diámetro 2 a la 4. Listo. Fíjense que, ¿qué puedo hacer yo aquí? Puedo meter esta dentro de la ecuación, ¿no? Entonces, como tiene este negativo, va a ser este negativo y aquí pasa nada más a sumar. Entonces, HDR será igual a Z1 menos, aquí me queda 159,8626 más la K de la expansión por la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Este menos lo voy a seguir poniendo aquí. Entonces, más F2 por longitud 2 entre diámetro 2. Y como pase este término aquí,
me quedaría más 1, o sea, 0,26 más 1, que sería 1,26, ¿cierto? Y solamente este término de aquí, perdón, solo este término de aquí iría multiplicado por 8, caudal al cuadrado, y cuadrado por gravedad, diámetro 2 a la 4. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo tengo una ecuación aquí en la que no conozco el diámetro, pero conozco cuánto debe dar. Entonces, fíjense que mi otra incógnita, de hecho, sería el factor de fricción. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a realizar la iteración para calcular este factor de fricción y comprobar este diámetro 2, que es lo que no conozco. Entonces, en este caso, normalmente, ¿qué se hace? Suponer un factor de fricción y con ese factor de fricción calcular un diámetro, una velocidad, un Reynolds y volver a calcular ese factor de fricción. Si el factor de fricción que calculo me da igual al que supuse, quiere decir que ya puedo dejarlo hasta ahí. ¿Qué pasa? Porque no lo puedo hacer así. Porque resulta que esta expansión depende del diámetro. Entonces aquí lo ideal sería empezar por asumir un diámetro y no un factor de fricción. Entonces, si ustedes revisan el ejercicio que está ahí en el canal de YouTube, el otro ejercicio, en ese creo que yo lo hice asumiendo primero el factor de fricción, porque no había ninguna otra cosa que dependiera del diámetro. Entonces aquí, como esta es K depende del diámetro, entonces lo mejor es iniciar por asumir un diámetro 2. ¿Sí? Entonces, este diámetro 2 es supuesto. ¿Listo? Entonces, dijimos que íbamos a asumir ese diámetro 2 porque de él depende la expansión, ¿no? Entonces, de hecho, con ese diámetro 2 yo voy a calcular la expansión. Voy a poner aquí lo que necesito para calcular esta expansión, que es diámetro 2 entre, ahí espera, 1, entre diámetro 1. Con este, yo voy a calcular la K de la expansión. Entonces, fíjense que qué pasa si yo asumo un diámetro 2. Voy a conocer este valor y voy a conocer esta expansión. ¿Qué quiere decir? Que lo único que me quedaría es despejar F2. F2 es despejado. ¿Sí? Despejado de esta ecuación de arriba. Cuando conozca ese factor de fricción 2, ¿qué voy a hacer? Puedo calcular, de hecho, también la velocidad, ¿no? Porque si conozco el caudal y el diámetro, puedo calcular la velocidad 2, que esto es caudal entre área, ¿cierto? Y si conozco la velocidad, el diámetro, la rugosidad, bueno, con la velocidad y diámetro puedo hallar Reynolds 2. ¿Listo? Y con este Reynolds 2 voy a hallar un F, no me va a alcanzar aquí, F nuevo. ¿Listo? Entonces, si ese F nuevo me da igual al que despeje de aquí, quiere decir que ese diámetro sirve. Igual o cercano, ¿no? Porque aquí para que nos dé igual, pues nosotros necesitaríamos hacer varias iteraciones. ¿Listo? Bueno, aquí ya me dio el resultado, me da 4,57 por 10 a la menos 3, ¿sí? Que eso, si yo lo anoto como decimales, sería 0,0045, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular factor de fricción con este Reynolds, este diámetro y la rugosidad. Si me dan muy distintos, quiere decir que debo probar con otro diámetro, ¿listo? Entonces era 1 entre raíz de x, que es el factor de fricción que voy a hallar, menos 2 logaritmo de la rugosidad de la tubería 2 era 2.4 por 10 a la menos 4.
entre el diámetro que estoy asumiendo aquí, entre 3.7 más 2.51, el Reynolds 5.7 por 10 a la 5 por la raíz de x. Aquí con Reynolds no hace falta muchos decimales porque es un número muy grande, entonces pues no me va a afectar mucho ahí que yo lo reduzca. ¿Listo? Otra cosa, cuando hagan la ecuación de Colebrook, por lo menos si la van a hacer en la calculadora, miren que aquí me está dando 0,022. ¿Listo? Normalmente, ya sabemos que nuestro factor de fricción debería tender a este valor. Entonces, si nosotros, por lo menos aquí, me está dando el que yo tengo muy pequeño, entonces quizás debería intentarlo con el de 4 pulgadas. El de 4 pulgadas en la tabla es 0,041 metros, ¿sí? Entonces debería darme un factor de fricción que se acerque a 0,22, ¿listo? Aquí, por lo menos, cuando hagan los cálculos con el diámetro 2, este factor de fricción, por lo menos a mí me está dando 0,017. Y aquí me vuelve a dar 0,023. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué pasa? Resulta que este es los diámetros vienen tabulados, es de 4 y de 6 pulgadas. Quiere decir que tendríamos que tener uno intermedio, ¿sí? Porque si ya lo hago de 6, fíjense que se reduce mucho el factor de fricción. Entonces tendríamos que tener ahí uno intermedio, cosa que pues comercialmente no se dispone o no me lo proporciona la tabla tampoco. Entonces, el que más me serviría con las tablas que tengo en mi manejo sería usar el de 4 pulgadas. ¿Listo? Porque si uso el de 6, ya aquí no van a coincidir los valores. ¿Sí? De hecho, cuando uno hace el ejercicio aquí de sustituir los valores, pues esta potencia ya no es la que me piden, ¿no? A veces, por lo menos, me piden que la potencia sea mayor a algo, entonces ahí sí tengo que ver cuál es el diámetro que me proporciona que esa potencia sea mayor al valor que me están dando. Pero en este caso, pues me están pidiendo que se acerque lo más posible a la potencia 24.4. Quiere decir que esta ecuación debería ser igual a 35.53. Entonces el valor más cercano me lo va a dar este tubo de, esto eran 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas de hierro dúctil. ¿Listo? Entonces hagan el ejercicio, deberían quedarles algo así. Por aquí, ¿no? Entonces ya uno aquí puede decir que está más o menos cerca y que también debido a que no hay disponibilidad comercial de hierro, de una tubería de hierro de por lo menos otro diámetro aquí, de otro diámetro nominal que nos permita más proximidad, entonces podemos tomar este, ¿no? Listo. Y eso sería todo lo de este ejercicio.